Beatriz Elena Insunza Acedo, Tichi, es profesora asociada del Departamento de Cine y Comunicación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se graduó del doctorado en Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey y del PhD in Social Studies de la Universidad de Amberes en Bélgica. Sus áreas de interés son imaginarios colectivos, representaciones sociales y estudios de audiencias de usuarios. Ha hecho investigación desde estas perspectivas en temas de migrantes centroamericanos, percepción de la inseguridad, de la automatización, entre otros. Bienvenidos y bienvenidas al programa Intermedia. En este capítulo vamos a estar viendo un proyecto en el que yo estuve involucrada, que estuve liderando, sobre imaginarios de migrantes centroamericanos. Para particularmente este episodio quiero hablar de las historias mediáticas que me contaron justo en estas entrevistas. Entonces, bienvenidos. Quiero primero que nada dar un agradecimiento a María Becerril porque esta es una ilustración que me hizo precisamente para este proyecto a partir de que le fui narrando las historias de los migrantes que me compartieron. Entonces creo que ha sido como muy honroso de mi parte, de su parte, que me haya compartido un arte, ¿no?, al respecto y que haya podido también inspirarse al respecto. Primera cuestión, contexto del estudio. Se hizo en el 2017 y por lo tanto quisiera posicionarlos históricamente. Primero, entender que la frontera de México y Estados Unidos es y era en ese momento el corredor más grande de migrantes en el mundo. Es decir, tiene a 2 de cada 10 migrantes en el mundo. Uno pensaría que los del Mediterráneo son los más grandes y sin embargo, entre Estados Unidos y México hay muchísimos más migrantes y por lo tanto es un fenómeno que vale la pena rescatarse. Segundo, que la mayoría de los migrantes son del Triángulo Norte de Centroamérica y para efectos de mi estudio me concentré precisamente en Honduras, Guatemala y El Salvador y algunos otros de Nicaragua. Y que además en ese momento contábamos con 3 cuestiones. Primero, la idea del Build That Wall, ¿no?, que Donald Trump en ese momento se encontraba en campaña y por lo tanto existía muy abiertamente y de manera muy verbal, que no había interés en rescatar a los migrantes o en atenderlos. Por lo tanto, surge el movimiento MAGA, ¿no?, que lo conocemos como Make America Great Again, pero que estaba muy relacionada a la agenda en torno a sacar a los migrantes de Estados Unidos y por lo tanto hay mucha discriminación. Sin embargo, los centroamericanos y los mexicanos responden con una serie de caravanas. Entonces vemos que hay una resistencia por ambas partes respecto a este fenómeno migratorio y por lo tanto también hay historias muy interesantes que contarse, ¿no? ¿Qué son los imaginarios? De entrada voy a decir de manera muy personal, es una de mis palabras favoritas. Imaginarios colectivos, imaginarios sociales, representaciones sociales. Todo esto suele ser un trabajo que estudio mucho desde muchas perspectivas para muchas temáticas en particular. Entonces, en este caso, para este proyecto, me enfoqué en cuáles son los imaginarios que tienen los migrantes centroamericanos y lo que quería investigar yo era respecto a su trayecto y su destino final. Entonces, empezando por cómo determinamos o cómo definimos los imaginarios, primero, es una forma en que entendemos la realidad y a través de los cuales generamos ideas, actitudes y opiniones que influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Considero que es súper importante conocer los imaginarios porque pese a que es algo que a lo mejor no tenemos tan consciente todavía de dónde vienen estas fuentes, pues sí nos motivan a tomar ciertas decisiones, como en el caso de ellos son sus sueños y son precisamente lo que los llevó a tomar la decisión de hacer este viaje que ponía literalmente en riesgo su vida. Entonces, reconocer que existe un imaginario respecto a qué es lo que viene en su viaje y en su destino final, definitivamente responde a la pregunta de por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Cómo construimos estos imaginarios? Esto ha sido también algo que he trabajado a lo largo de mi trabajo como investigadora. Entonces, vemos que hay 3 tipos de fuentes, según lo que he podido encontrar en diferentes contextos. La primera es la intrapersonal, ¿no?, que estamos hablando de las experiencias personales, de ser testigos de algo, de todo lo que vivimos directamente y que por lo tanto recogemos información a partir de lo que nosotros experimentamos directamente en ese contexto.
Segundo, las fuentes interpersonales, que son conversaciones, interacciones con otros. Y sobre todo aquí podemos hablar que para quienes toman como esta fuente interpersonal en su país de origen, estamos hablando de los retornados, es decir, de los migrantes que ya fueron deportados o que regresaron por voluntad propia a sus países de origen y que pueden contar sus experiencias y que motivan a otros para poder hacer el mismo viaje. O bien, a lo largo del trayecto, poder encontrarse con otros migrantes para ver cuáles son las mejores formas de viajar, hacia dónde hay que ir, dónde hay trabajo, qué les han contado, etcétera, etcétera. Finalmente, las fuentes mediáticas y razón por la cual es pertinente para este episodio de Intermedia tratan de los medios tradicionales o digitales que, por ser accesibles, suelen ser la forma más frecuente de obtener información, porque hay que tomar en consideración que hay varios elementos de todas estas fuentes intra, inter y mediáticas que influyen en cómo validamos estas fuentes. Primero, la credibilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, las fuentes intrapersonales, siendo tú mismo tu fuente de información y tú el mismo que percibe, pues no cuestionamos mucho. O sea, lo que viví es lo que percibo y por lo tanto no cuestiono la credibilidad de lo que estoy viendo. Con los interpersonales va mucho de acuerdo a la intuición. Con las mediáticas, si bien hay muchas dudas, mucho escepticismo respecto a cómo creer la información, siguen siendo mucho más accesibles. Es decir, no es normal que una persona sea retornado y por lo tanto esté viviendo esto por segunda ocasión y por lo tanto es muy poco accesible tener fuentes intrapersonales, y los interpersonales dependes enteramente de toparte con otras personas en el camino y que les creas. Por lo tanto, las fuentes mediáticas, al estar rodeado de ellas, terminan siendo las piezas de rompecabezas que están más presentes para tú poder construir tu imaginario. Bien. Ahí las entrevistas. Hicimos 60 entrevistas y digo hicimos porque si bien yo hice el diseño de la investigación y yo estuve presente en la mayoría, sí tuve colaboradores que estuvieron haciendo entrevistas junto conmigo y que pues todos tuvimos una diferente experiencia al respecto. La duración promedio de 37 minutos, la más cortita de 17 minutos, personas que no tenían mucho interés en colaborar o en contar sus historias, pero hubo otras personas que sí usaron la entrevista para contar toda su historia y para pues con el interés de que se escuchara, ¿no?, la experiencia de ellos, y duraron hasta 98 minutos. Se hicieron a lo largo de 13 meses en un albergue para migrantes, particularmente aquí en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, que es uno de los más populares y que, si bien no es lo más cerca de las vías del tren, sí sigue siendo una de las de mayor confianza por una trayectoria bastante amplia. Hay varias limitaciones que quisiera como poner en punto aquí respecto a este proyecto. Y la primera es que en la Casa del Migrante había ciertas reglas, ¿no? Abren la Casa del Migrante a las 5 de la tarde, se tienen que registrar, entonces luego pasan. En ese momento es cuando nosotros como entrevistadores nos acercábamos con varios para ver quiénes se animaban a tener esta entrevista. Primero, muchos se sentían comprometidos porque creían que era una condición para quedarse en la Casa del Migrante, pese a que nosotros les aclaramos que no era así. Aún así, nos dábamos cuenta que, sobre todo con los que duraron 17 minutos, respondían sí, no sé, etcétera, para nada más sacar de paso esta entrevista. Segundo, que eran espacios públicos. Entonces, al ser en espacios como el patio, como el comedor, etcétera, pues muchas veces se sentían cohibidos de contar muchas experiencias para que no los escucharan otras personas, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos de temas de seguridad, porque nunca sabes si hay alguien que pueda estar pues dando el pitazo de qué es lo que está sucediendo o quién es esta persona que está viajando y huyendo de ciertas pues situaciones de crimen organizado. Entonces, estas dos cuestiones creo que pueden estar influyendo mucho en qué tipo de entrevistas pudimos haber tenido. Aún así, estoy bastante contenta con los resultados. La dinámica de la entrevista se conformó de 4 etapas. Primero, los demográficos, quiénes eran antes de empezar el viaje, de dónde vienen y cuándo decidieron hacer el viaje. Ahora, pregunto quiénes eran, porque de verdad hay una evolución de su persona, que ellos lo perciben como tal, desde el momento en que salieron o tomaron la decisión a todo lo que pasaron por el trayecto para llegar a Monterrey. Ojo, la mayoría no tenían como destino final el Monterrey, entonces evidentemente ese proceso de evolución no ha terminado, pero para ellos ya existe una persona que eran antes y después. Segundo, imaginarios del trayecto, qué sabían y qué imaginaban del viaje como tal.
Tercero, imaginarios del destino final y su evolución en 3 etapas, qué imaginaban cuando salieron de su casa, qué imaginaron y cómo fue cambiando a lo largo del trayecto, que si hablaron con alguien, que si vieron alguna imagen, un mapa, etcétera, y cómo estaban en el momento en donde yo los estaba entrevistando. Y 4, reflexiones en retrospectiva, qué harían diferente, qué recomendarían a otros migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí era mucho de qué te arrepientes, qué harías igual, qué hiciste bien, qué no hiciste bien, etcétera. Con respecto a los demográficos, primero vemos que el 75% de los entrevistados fueron hombres, que sí es proporcional a la cantidad de migrantes que viajan. La mayoría siguen siendo hombres, sobre todo porque las mujeres, pues, como bien sabemos, somos muchísimo más vulnerables a temas de violencia. La edad promedio es de 29, el más joven era de 18 y el máximo de 55. No entrevisté a menores de edad por temas de consentimiento, había muchos menores de edad como de 16, 17 años que viajaron solos y menores de edad que venían con sus familiares, entonces preferí retratar o recoger la información de sus padres de familia antes de entrar con niños de 6, 7, 8 años, ¿no? El origen son de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El nivel socioeconómico y educativo era variable. Si bien no veíamos a nadie a nivel socioeconómico alto, sí podíamos ver clase media, lo cual hablaba también de una necesidad y de una desinformación importante en varios niveles. La mayoría no llegan a secundaria, aunque sí hay quienes alcanzaron a llegar a primero o segundo de secundaria. Había muchos que eran emprendedores, entonces tenían, por ejemplo, su propia línea de taxis o tenían alguna tienda tipo abarrotes o papelería, etcétera. Entonces vemos que no era necesariamente un tema de pobreza, sino que también es un tema de violencia o de sentirse amenazados por el crimen organizado. Ocupaciones diversas, como les decía actualmente, y pocos viajando con familiares. Entonces, la mayoría trataban de viajar solos, la mayoría de los que eran hombres dejaban a sus familias y la idea era estar enviando dinero. En el caso de las mujeres también dejaban a sus familias, a sus hijos, con la mamá o con la abuelita, etcétera. Entonces, en ese sentido, la mayoría preferían viajar solos. Fueron alrededor de 2 o 3 que me tocó que viajaran con la esposa y con el hijo, y la situación era muy, muy difícil, ¿no? En un caso, una mamá, de hecho, tuvo que dejar a su hijo enfermo en un hospital detrás y no pudo quedarse en esa ciudad, entonces se movió a Monterrey para poder conseguir un trabajo, etcétera. Entonces, las situaciones son muy diversas, muy difíciles para los que viajan con familia. Encontramos 2 situaciones. Hay 2 términos que se abordan desde el tema de migración, de las teorías de migración, que son los factores push y pull. Push tiene que ver con qué te empuja de tu país de origen a ser un migrante, ¿no? Porque sí hay que recalcar que la mayoría de los que entrevisté no hubieran salido de su país si hubiera sido por voluntad propia. Es decir, eran muy pocos los que decían, sí, mi sueño era siempre irme de mi país, sino que la mayoría se sentían empujados para salirse a fuerza, ¿no? Y 2 son los factores. Primero, la violencia, que hay que reconocer que en este Triángulo Norte la tasa de homicidios promedio es 3 veces más grande que la del promedio mundial. Entonces, existe pues principalmente un grupo de crimen organizado que se llama los Maras Salvatrucha, que están a lo largo de Centroamérica y que están conectados con crimen organizado de México. Por lo tanto, existen muchas dinámicas que son muy similares, no solamente se dedican al narcotráfico, sino también a la extorsión, al cobro de piso, etcétera, razón por la cual sus hijos estaban amenazados a ser reclutados o bien sus negocios estaban amenazados a ser explotados por este cobro de extorsión. Y segundo, la pobreza, que el índice Gini, que mide la desigualdad social, está en un promedio de 45, cuando lo ideal sería que llegara entre 0 y 10, ¿no?, en la calificación. Entonces vemos que hay muchísima desigualdad social, hay pocas oportunidades, sobre todo para personas que no alcanzan a terminar más niveles de educación. La pregunta tiene que ver con el pull, es decir, ¿qué te jala hacia Estados Unidos y México? Porque lo cierto es que hubiera sido mucho más sencillo viajar a Panamá, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, etcétera, pensando en que no pasan por la misma dificultad y violencia e inseguridad como la es México. Es decir, mucho se discutía de si pueden poner un muro con esta idea del build that wall, pero lo cierto es que el muro más grande es México como tal, porque es un país supremamente violento, con mucho crimen organizado y que se aprovechan mucho de la situación de los migrantes. Entonces, ¿por qué arriesgarse a hacer esto? Y en ese sentido, mi pregunta era, ¿por qué decidiste venirte para acá? Porque inclusive me tocó una migrante que dijo, no, yo mandé a mis hijos a Panamá, pero yo decidí venirme para acá, porque acá sí hay más oportunidades, porque acá sí hay más dinero, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, empezamos. Con imaginarios del trayecto, los resultados, vimos que pues evidentemente es violento y difícil, y era lo que sabían. Sabían que iba a ser violento, sabían que iba a ser difícil, pero no se imaginaban que a este nivel. Segundo, que no había mucha información. Averiguaban mucho sobre quizá a dónde llegar, algunos, pero la mayoría no investigaba sobre el trayecto. Aún teniendo, por ejemplo, teléfonos inteligentes con algo como Google Maps o cualquier dispositivo que te pueda dar direcciones, no lo utilizaban para moverse, ¿no? Tampoco investigaban sobre cuáles eran los mecanismos que ofrecía México desde la perspectiva de derechos humanos o desde migración, cuáles eran los requerimientos. Entonces la mayoría se sentían constantemente amenazados de que los iban a deportar de México a pesar de llevar apenas una semana. Para efectos de contexto, México no deporta hasta los 3 meses. O sea, tú como turista tienes derecho a estar navegando 3 meses sin que te deporten, con tan solo tu pasaporte. La mayoría tenían sus documentos, entonces no habría un problema para poder estar en México, ¿no? Lo que sí es que aparentemente prefieren no informarse, porque de lo poco que sabían, por ejemplo, de violencia, de inseguridad, etcétera, decían, pues es que para qué me interesaba saberlo si de todas maneras yo ya sabía que lo iba a hacer. Entonces, pues prefiero no enterarme y vivirlo yo por mi propia experiencia. Otra limitación en este punto es que evidentemente estoy entrevistando a migrantes que sí confían en las casas del migrante, porque sí hay muchos, y aquí en Monterrey, por ejemplo, en particular, muchos habremos tenido ya la experiencia, que cerca de las vías del tren hay mucho migrante que está en la calle, ¿no? Y que les da genuinamente miedo acercarse a albergues por miedo a ser deportados, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de personas que pese a la poca información sí averiguan lo suficiente para llegar a un albergue, ¿no? No estamos hablando de personas que aún menos información como para acercarse a instituciones que les pueden apoyar. Los imaginarios del destino final, como decía anteriormente, lo exploré en 3 momentos: al salir de su país, en el camino y el momento de la entrevista, sobre todo para ver cómo va evolucionado. Quiero decir que en este sentido no encontré gran diferencia entre lo que percibían desde el inicio, saliendo de su país, hasta el final, o sea, hasta Monterrey. Pero sí me gustó mucho hacer esta exploración. Lo dividí en 4 categorías. Cuando iba preguntando, primero les pregunté, a ver, ¿cómo te imaginas a ti mismo en función de apariencia? Y en esta parte se les iluminaba la cara. Entonces te dabas cuenta que su imaginario era todo. Les preguntaba, ¿cómo te vas a vestir? Entonces las mujeres, me voy a volver a poner vestidos y me voy a maquillar y me voy a peinar y me voy a pintar otra vez mi cabello porque ahorita lo tengo muy maltratado, es que casi no me puedo bañar, etcétera. ¿Cuál va a ser tu personalidad? O sea, ellos mismos decían, yo voy a ser más feliz, voy a ser más inteligente, voy a ser una persona mucho más tranquila, menos temerosa, etcétera. Entonces sabían que eso sí que cambiaba inclusive en este sentido. Y por eso preguntaba, ¿quién eras antes de salir? ¿Quién eres ahorita? ¿Y cómo te imaginas a ti misma o mismo una vez que llegues allá? En términos de sociabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, los solteros decían, no, es que yo me voy a conseguir una gringa, ¿no? Y había uno en particular que pues bastante malinchista, ¿no? Porque decía, no, yo ya voy a mejorar la raza, entonces me voy a buscar una gringa, rubia, blanca, etcétera, etcétera, para tener hijitos, pues bonitos, no como yo. Ok, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, ¿con quién te vas a llevar? ¿Vas a ser más amigos? Sí, pero me gustaría que fueran más amigos hondureños, me gustaría que fueran centroamericanos o mexicanos, ¿no? Muchos buscaban que fueran, pues, parte de su misma cultura y otros decían, no, a mí me encantaría conocer de otras culturas para poder aprender más inglés, para poder aprender de otras culturas, de otras comidas, etcétera, ¿no? Los espacios, ¿dónde te vas a mover? Muy pocos decían que se iban a quedar en casa porque sí habían escuchado de otros deportados que en la medida en que se expongan más, los pueden deportar más fácilmente. Pero la mayoría sí se imaginaban estando en ciudades grandes. Entonces, cuando les preguntaba a dónde querían llegar, no necesariamente me decían en dónde, pero me decían, he visto fotos donde hay edificios muy altos, donde las calles son muy limpias, donde hay mucha iluminación, donde hay mucha vida en la noche, donde hay parques, etcétera. Les preguntaba dónde iban a vivir y decían que sus casas iban a ser grandes, con jardín, que iban a tener varias habitaciones. Inclusive los que pensaban vivir de una manera más, digamos, humilde o menos pretenciosa, pensaban en que iban a llegar con varios otros migrantes en casas donde cada quien tendría su habitación. Entonces, sí sueñan con que esos espacios son mejores de lo que podían haber tenido en sus países de origen. Y al final les preguntaba sobre sus planes a mediano y largo plazo, sobre todo pensando en que no sabía si su tirada era quedarse en Estados Unidos o México o eventualmente regresar.
Aquí se están partidos a la mitad. La mitad sí pretendían reunir suficiente dinero, entonces tener una meta y regresar a sus países triunfantes de que habían logrado estar en Estados Unidos y lograr esas metas, pero la otra mitad sí deseaba quedarse en Estados Unidos, ¿no? Y más bien aspiraban a poderse traer a sus familiares eventualmente para que vivieran con ellos en Estados Unidos. Para quienes querían regresar, sus metas no solamente eran económicas, o sea, hay muchos que decían, yo quiero juntar tanta cantidad de dinero, pero había otros que lo que querían era entrenarse. Por ejemplo, había una migrante que lo que quería era aprender a poner uñas para luego regresar a su país y tener una estética, ¿no? Había otro que decía que lo que quería era aprender a usar computadoras. Entonces, su sueño era poder atender a clientes para poder aprender a usar la computadora y eventualmente poder tener mejores oportunidades en su país. Y había así sucesivamente varios sueños de ocupaciones, de diferentes habilidades que querían desarrollar y que solamente lo podían en su cabeza lograr en Estados Unidos o México. Ahora, retomando las fuentes. Primero, con las fuentes intrapersonales, como les decía anteriormente, son pocos los retornados. Veíamos que 43 de los 60 migrantes era su primer intento de cruzar. Era su primera ocasión en México, su primera ocasión en querer cruzar Estados Unidos. 9 de los 60 ya habían llegado a México anteriormente, pero los habían deportado, habían decidido regresarse, los habían secuestrado y por tanto optaron por regresar en ese momento. Es importante mencionar nuevamente que si bien allá son otro grupo de crimen organizado como los Maras Salvatruchas, sí hay acuerdos, ¿no? Entre los Zetas, entre el Cártel del Golfo en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que si alguien salía huyendo de los Maras Salvatruchas, daban el pitazo con los grupos de acá y los reclutaban, o bien los secuestraban para regresarlo, ¿no? Entonces, había ahí ese tema de que varios que habían llegado a México habían tenido este tipo de situaciones donde habían tenido que regresar. Y 8 de los 60 habían llegado ya a Estados Unidos. Algunos habían sido deportados y había otros que eran retornados. Uno en particular era alguien que se dedicaba a ser pollero. Entonces ya tenía en forma sus papeles, regresaba a Honduras, a su país de origen, juntaba un grupo y se los traía. Y juntaba otro grupo y se los traía, ¿no? Entonces tanto pollero para cruzarlos por todo México como coyote para cruzar los Estados Unidos, quien tenía además un acuerdo con los Zetas para poder cruzarlos, ¿no? Sin problema. Entonces, pues a efectos intrapersonales, realmente eran muy pocos los que tenían ya información de lo que se podía vivir. Hubo una, por ejemplo, que sí aprendió de su primera lección. La primera ocasión había gastado miles de dólares en pagarle a polleros, cuando luego se dio cuenta que era mucho más barato pagar el autobús. Entonces fue aprendiendo más bien vocabulario mexicano para pasar desapercibida, para que no le cuestionaron mucho el Instituto Nacional de Migración. Entonces, para la segunda ocasión había gastado ni la tercera parte de lo que había gastado la primera ocasión. Entonces, vamos, la fuente intrapersonal es útil, evidentemente, ¿no? Interpersonales es más frecuente en el trayecto que en el origen. Es decir, si bien había algunos que habían tenido la experiencia de platicar con retornados o con deportados, la mayoría más bien fueron juntándose en el camino con otros migrantes, que evidentemente esto también les ayuda en términos de seguridad. Entonces, en la medida de lo posible, dentro de los albergues empiezan a hacer acuerdos para hacer grupitos y viajar en conjunto. La credibilidad me encantaba porque dependía de su instinto. Entonces, cuando les preguntaba, ¿y cómo sabes si creerle a una persona o no? Decían, es que pues te das cuenta cuando alguien es bueno o malo, ¿no? Muchos dependían de su religión. Entonces, en la medida en que veían que alguien cargaba con su crucifijo, o que rezaba, o que iba a alguna misa, o alguna oración, etcétera, pues confiaban más en esa persona, ¿no? Poca confianza en autoridades e instituciones. Entonces, si alguien, por ejemplo, llegaba enfermo o demás, era su derecho poder pedir seguridad social, ¿no? O sea, tener acceso a servicios de salud, y casi nadie se animaba. O sea, preferían, a pesar de estar mutilados, estar tratando de curarse ellos solos o ir con alguien no formal con tal de no acercarse con instituciones. Sin embargo, sí habían otros que se acercaban con instituciones y habían experiencias tanto positivas como negativas. La mayoría prefieren asociaciones civiles y ONGs, evidentemente, entonces iban a albergues, a casas de migrantes, etcétera, y se mantienen como en conexión con ellos. Y otros tantos estaban conectados a través de redes sociodigitales con otros migrantes. Ahora, otra que no mencioné aquí y sin embargo fue importante en un par de casos fue la relación con mexicanos, ¿no? Que muchos lo percibían como muy discriminatorio de nuestra parte como mexicanos hacia ellos, pero otros tantos fueron prácticamente rescatados. Por ejemplo, una familia.
una familia que el señor lo contactaron para ofrecerle un trabajo, entonces se lo llevaron a Monclova y en Monclova lo dejaron en una casa. En la casa estuvo una semana solo, ¿no? Entonces ellos salía la familia, compraban comida y no sabían ni qué hacer, hasta que una vecina llegó y les dijo, esta es una casa de seguridad, y huyeron, ¿no? Entonces, gracias a que las vecinas estaban atentos y que se atrevieron a acercarse con los migrantes precisamente para decirles, o sea, de aquí los van a llevar, a ti te van a llevar a prostituir y a ti te van a reclutar para el crimen organizado, y a tu hijo no sabemos, entonces lo mejor es que huyan, ¿no? Entonces, gracias a ese mensaje que le dio la vecina, que era mexicana, logró salir. Y esto es importante, ¿no? Porque nuevamente reconstruyen su imaginario sobre el trayecto, sobre la inseguridad que existe en México, sobre qué tanta confianza se le puede tener a otros, etcétera, ¿no? Y retomando las fuentes, la mediática, particularmente, la más frecuente por su accesibilidad, son los medios tradicionales, contribuyen más al destino final, es decir, pensemos en medios como cine, radio, televisión, periódicos, noticieros, videojuegos, etcétera, y los medios digitales contribuyen más a su trayecto, y puse un más o menos porque depende de quién sí tenga redes sociodigitales, ¿no? A pesar de que la mayoría, como les decía, tenían teléfonos inteligentes, no todos se animaban a usar redes sociodigitales para que no tuvieran una huella digital. Ahora, los medios importan, y aquí está mi mensaje para todos los espectadores de Intermedia y Comunicolas, ¿no? Los medios importan, y lo voy a decir en sus palabras, por respeto a ellos y porque quiero darles voz al final de cuentas. Primero, en Internet sí miraba antes, en la semana que yo estaba antes de salir, sí miré en YouTube cómo era la frontera, cada lugar de estos, cómo es para cruzar, y salían antes cosas feas, la migración, cuando la secuestraban, cómo agarraban, sí, pero no me dio miedo. Esto es un chico de 21 años que venía de Honduras, entonces decía que él lo que investigó fue precisamente cómo era la cruzada por Estados Unidos, ¿no? Y veía cómo era el tema del río, cómo funcionaban los coyotes y que cuánto tiempo en el desierto, etcétera, etcétera. Pero, bueno, según él, no le dio miedo, ¿no? Otro chico, de 29 años, de Guatemala, yo soy un ex integrante de la caravana. Lo empezaron a decir en Facebook, en todo lo que es redes sociales. La persona que la estaba planeaban con 600 personas, más se le salió de las manos porque se juntaron 3,200. La persona que empezó creo que es hondureño, pero tiene papeles americanos y nacionalidad. Lo interesante de esta persona es que primero se enteró de cómo salirse de su país a través de la caravana, no tuvo mucha confianza y sin embargo se terminó uniendo a la caravana en México, razón por la cual también se fueron haciendo cada vez más y más y más grandes, porque cuando vieron que era en serio y que venían un grupo grande como era la caravana desde Honduras, entonces decidieron irse uniendo cada vez más en Guatemala, al sur de México, etcétera, etcétera. Ahora, a través de esta misma percepción, a través de esta misma experiencia más bien, se fueron enterando de más cosas, ¿no? De cómo estaba el gobierno involucrado, por ejemplo, porque fueron los propios alcaldes quienes les ponían los autobuses a los migrantes, ¿no? Para llevarlos de una ciudad a otra. Entonces, esta entrevista fue magnífica, ¿no? Me enteré de muchas cosas. A ciegas, ¿has visto algo en noticieros? No, es que la verdad yo no me pongo a ver noticias porque se sabe que si dicen que en tal parte está así, a uno lo pone nervioso, a mí no me gusta. Entonces, este chico de 18 años me comprobó esta idea de que pues prefiero no enterarse, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo a buscar cosas si ya sé que van a ser puras cuestiones negativas, que me van a hablar de violencia, que me van a hablar de inseguridad, si lo que va a hacer es desmotivarme? Y yo lo que quiero es cumplir este sueño, no importa de qué manera, ¿no? Pese a Trump, ¿sabes algo de cómo está la situación política en Estados Unidos? Aquí un paréntesis, cuando hablábamos de Estados Unidos, si ellos me mencionaban a Trump, era cuando los confrontaba. A ver, ¿qué has escuchado de Trump y qué te hizo pensar? ¿Alguna vez te hizo dudar sobre tus decisiones o sobre tu plan, etcétera? Entonces, bueno, aquí me contesta él, sí, con Trump, ¿no? No quiere a los migrantes, que los quiere deportar a todos, pero a ver si va a poder, no creo. ¿Qué has escuchado de sus proyectos? Que va a ser el muro más alto y ya de poquito mandó 300 no sé cuántos soldados a la frontera. Pues se pasa, ¿no? Porque necesitamos ir. De Estados Unidos necesitamos muchos. Muchas personas tienen dinero porque Estados Unidos les ha ayudado. Entonces, para él era un derecho humano poder hacer este tipo de migración, ¿no? Entonces lo estaba exigiendo a Estados Unidos como si fuera su propio país. También de 23 años en Honduras. Ahora, desde la ficción, ¿has visto algo en películas de Estados Unidos? No sé, tantas películas que salen en Nueva York, Los Ángeles, Miami, no sé, tantos lugares así. Me gustaría conocer el Bronx en Nueva York o ver algo por allá.
Escuchando la historia de Jennifer López, sí, que ella es de acá, me gustan esas historias. Ahora, esa historia que me contó más bien se parece a la película de Made in Manhattan, si alguien la conoce, porque justo hablaba de que sí, como Jennifer López empezó en un hotel y empezó como desde abajo y la verdad es que luego la encontraron y pues ahora es una superestrella. Y yo, ok, ficción, pero ¿por qué no? O sea, son historias que al final de cuentas inspiran. Entonces, seguimos hablando de esta idea del sueño americano, ¿no? Sí existe esta idea del sueño americano. Esta persona de 39 años de El Salvador conoció Estados Unidos a través de la música, por ejemplo. California a través de canciones del grupo Caña. Una donde dice, al estado de California se fue mi amor. Me acuerdo que dice, te amo California. Una vez estaba leyendo el periódico, estaba yo bien pequeño. Leí el periódico y vi una foto de Hollywood y dije, qué chido está aquí. Estaba bien chido. Dije, ¿dónde será? ¿Dónde será? Voy a ver en qué parte del mundo. Y de ahí se enganchó con Hollywood, ¿no? Porque a partir de haber visto el periódico y luego que lo relacionó con la canción, etcétera, decía, algo bueno debe haber ahí. Entonces, pues definitivamente conformó parte de su decisión de ir a este lugar. En el caso de personas que aspiraban a México, ¿qué habías visto de México en la tele? El programa más conocido era Una familia de 10 y todo eso. A mí me gustan los programas, me imaginaba que así hablaban acá. ¿Qué quería conocer yo acá? El estadio del DF, el Azteca. Era lo primero que quería conocer. Entonces, no solamente ficción, no solamente noticieros, sino también la cultura futbolística, ¿no? Que está emocionándose. De hecho, más adelante en la entrevista de este chico de 20 años, que viene de El Salvador, decía que inclusive su maestro hablaba mucho del Azteca, ¿no? El día que alguien vaya a México, si me meten un gol y me meten un aztecaso, los paso todo el año y demás. Entonces, inclusive hablaban como que el sueño de los salvadoreños era poder vivir esta experiencia del fútbol en México como lo vivían. Entonces, bueno, y luego, los medios importan porque conforman piezas de rompecabezas en sus imaginarios, aunque no siempre puedan identificar la fuente precisa. Es decir, muchas veces les pregunté cómo se llamaba la película, o qué noticiero veías, en qué canal, etcétera, y por lo general no me sabían decir. Es decir, no es que identificaran la serie de televisión o el momento donde vieron, ¿no? O sea, me seguían hablando, por ejemplo, de las Torres Gemelas, sin poder identificar que, pues, ya no existen, ¿no? Pero lo cierto es que ya era una pieza que había alimentado esa idea de lo que podían vivir. O sea, ellos ya se imaginaban transitando por la ciudad de Nueva York, inclusive sin saber que era Nueva York. O sea, lo que querían era una calle con edificios altos y con rascacielos, etcétera, ¿no? Los medios contribuyen con imágenes que necesitan para tener esos sueños que nos cuentan. Se van a vestir mejor, van a tener más y mejores cosas, se van a desarrollar en oficios honrosos, ¿no? Que eso era muy importante para ellos. Es que allá me puedo convertir en alguien, es que allá puedo aprender a hacer más cosas, y si sé inglés además, pues a lo mejor empiezo a ganar hasta en dólares, ¿no? O sea, para ellos todo significaba mejora, vivir en mejores casas, dar mejor vida a sus familias, etcétera. Y van a volver triunfantes quienes planeen regresar, y eso es bien importante decirlo. No importa si volviste por voluntad propia o como deportado, el nivel de honra para el resto del pueblo o de la comunidad o de la familia es mayor. Él estuvo en Estados Unidos. No importa si fue limpiando drenajes, estuvo en Estados Unidos, punto. Ganó en dólares. Entonces, bueno, informarnos a través de ellos. Y aquí siempre me pregunta cuál es mi postura en términos de migración, y la verdad es que es bien difícil entenderlo o tenerla, porque no es que esté a favor o en contra de la migración, sino que hay que entender el fenómeno desde otra perspectiva. Primero, que es una crisis humanitaria. La mayoría de los migrantes no querían salirse de su país, y lamentablemente hemos perdido de vista que también debería ser un derecho humano no tener que migrar. Hablamos del derecho humano a migrar, pero no hablamos del derecho a la no migración. Y esto va a ir aumentando no solo en términos de pobreza, de desigualdad social, de violencia, sino en términos ecológicos, ¿no? Cada vez vemos más este fenómeno donde va a haber una necesidad de migración, cuando en realidad deberíamos de estar solucionando problemas globales para tener el derecho a no migrar, ¿no? Segundo, darnos cuenta que son individuos en estado de vulnerabilidad. No importa su nivel socioeconómico, su nivel educativo, no importa nada. Desde el momento en que son migrantes, están en estado de vulnerabilidad porque no cuentan con los mismos derechos que un ciudadano, ¿no? O un residente permanente.
Y tercero, reconocer que México es el obstáculo más peligroso en su viaje a Estados Unidos, sobre todo cuando estamos hablando de niveles socioeconómicos medios bajos y bajos, ¿no? Que no tienen dinero, que los obligan a ser reclutados por el crimen organizado o estar haciendo oficios que no les gustan o a ser discriminados en general, ¿no? Quiero cerrar con esta cita textual. ¿Y qué escuchaba de Estados Unidos? El país de los sueños. Este es un chico de Guatemala de 29 años y de verdad, cuando me lo dijo fue como, eso es todo lo que necesito saber. Es el país donde voy a realizar mis sueños, punto. Entonces, ¿qué me deja este proyecto? Me encantó hacerlo, es muy doloroso escucharlo porque al final de cuentas, si bien mi intención era conocer sus imaginarios, al final del día salieron sus propias experiencias, ¿no? O sea, hablar de su imaginario del trayecto inevitablemente me hizo conocer el trayecto que vivieron, de las mujeres que fueron violadas, de los hombres que fueron secuestrados, que fueron violentados en muchos aspectos, que les robaron todo su dinero, sus teléfonos inteligentes, sus fotografías de su familia, etcétera, etcétera. Hablar de su destino final inevitablemente, por más que sea un imaginario que los ilusionaba mucho, me hizo conocer su situación actual y razón por la cual están aspirando a esto en otro país tan lejano, con un costo tan alto, porque lo que estaban viviendo en su país era terrible. Entonces, pues nada, la primera lección es, mi vida ha sido muy fácil, muy bonita en comparación a la de ellos, pero también me hace pensar en cuáles son mis propios sueños y cuál es el costo que estoy dispuesta a hacer y de qué manera están construidos esos imaginarios, ¿no? Porque aquí podemos estar hablando de los imaginarios precisos, de las historias que han creado ellos sobre Estados Unidos y México, pero también nosotros hemos creado sobre otros países, ¿no? Con esto cierro, no sé si tengan alguna pregunta. Sí. Por el tiempo, bueno, por los años, me imagino, pero bueno, no se recuerde que se hizo muy popular en algún momento en México, en las noticias, de que los migrantes en las caravanas decían que no a los frijoles, que fuchi. Entonces, o sea, en base a esto, ¿usted cree que el imaginario de los que planeaban quedarse en México cambió bastante por la noticia? Que después creo que se dio a entender que no fue así como lo dijeron, pero que los que tenían pensado quedarse en México hayan cambiado y se sumaran más a Estados Unidos a base de esas noticias y al ser tan atacados por los medios locales, tanto por la población. Me parece que no, en realidad son dinámicas muy similares a lo que ya ocurría en Estados Unidos, o sea, estas expresiones, vamos, la representación en general de la ficción de los hispanos, de africanos, de otros descendientes de otros países, siempre ha sido bastante negativa en Estados Unidos, entonces no es muy diferente que acá empecemos a tener una representación tan discriminatoria de los migrantes. Eso no los desmotiva precisamente, más bien ha aumentado. De hecho, la cantidad de migrantes que prefieren quedarse en México, de entrada porque con el siguiente sexenio, después de haber hecho esto, hubo muchísimas más políticas en favor de la migración, ¿no? O sea, de entrada. Segundo, que para ellos la cultura es mucho más similar en México que en Estados Unidos. Tercero, que sí vendemos un sueño mexicano, ¿no? Hubo una persona que me hablaba de las telenovelas, ¿no? Entonces decía, es que yo soñaba con conocer ese lugar donde estaban las calles llenas de tráfico y que iban alrededor de un ángel, o sea, México, Ciudad de México, ¿no? Y decía, y yo todas las novelas que veo, todos los pobres salen de pobres, ¿no? Es lo que vendemos, es la fórmula de la Cenicienta, ¿no? Vemos, bueno, yo voy a dar mis referencias viejísimas de Mariela del Barrio y María Mari y todas esas. Seguramente ustedes podrán pensar en Teresa desde una perspectiva diferente, no sé, pero la verdad es que el pobre sale de pobre, porque esa es la fórmula de la Cenicienta, ¿no? O sea, siempre hay alguien que te rescata, la lotería, un esposo, un trabajo, porque, pues, claro, el pobre es pobre porque quiere en esta vida, ¿no? O sea, según lo que dice la historia. Entonces, el que le echa muchas ganas puede salir adelante. Para ellos sí hay más oportunidades en México. Entonces, independientemente de que me acepten o no, yo hago ahí mi grupito de amigos, me pongo a vender inclusive mi comida típica, y mi comida típica va a ser aceptada eventualmente. O sea, saben que pueden hacer su propia comunidad y pueden vivir con el hecho de que sean discriminados por mexicanos. Al menos los que entrevisté yo. No sabemos a quiénes pueden haber desmotivado, ciertamente, en su país de origen.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por escucharme. Esta fue Historias Mediáticas de los Migrantes Centroamericanos en el programa Intermedia. Los invitamos a seguir viendo más episodios.